Juárez desde el lunes 19, terminando las actividades el día de hoy con esta rueda de prensa, donde lo que intentamos es compartir los hallazgos, pero también escuchar de viva voz directamente de compañeras en contextos de movilidad humana, cuáles eran sus expectativas a la llegada a México y qué es lo que han encontrado de manera específica aquí en Juárez. Entonces me voy a permitir dar la palabra a Jennifer y a Isabel, que son dos compañeras en contextos de movilidad. Cuando nos referimos a contextos de movilidad, abrimos el abanico porque a veces solemos reducir y llamar solamente personas migrantes, y en esta diversidad de poblaciones en movilidad tenemos también diversidad de retos que es importante visibilizar. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer, yo soy una persona inmigrante del país. Pues nosotros venimos a plantearle lo que esperamos, lo que encontramos y lo que proponemos aquí en México. ¿Qué esperaba yo, una persona inmigrante? Pues esperaba llegar sin miedo, esperaba poder tramitar mi visa humanitaria o tarjeta permanente, esperaba encontrar trabajo, una mejor educación para los niños, esperaba encontrar empatía hacia nosotros. ¿Qué fue lo que encontré estando aquí en México? Pues encontré mucho miedo, porque al momento de querer viajar con mi visa humanitaria, me bajaban, los policías nos decían, vénganse así con el autobús, nos ponían así, nos empezaban a juzgar, nos decían, saquen sus pertenencias o dimos tanto dinero para que puedan continuar, porque su visa humanitaria no cuenta para poder viajar, o si quieren, nosotros la agarramos, la cobramos, la contamos y pues ya la reportamos. Nos mandamos a migración y hacemos como que ustedes nos daban papeles. Entonces recibimos mucha extorsión en esa parte, nos pedían dinero y si no dábamos, entonces nos regresaban. También encontré trabajo, porque sí hay trabajo, pero son muy mal pagados para nosotros los inmigrantes, nos discriminan mucho. Yo estuve trabajando en un comedor de 6 de la mañana a 6 de la tarde y nada más recibía 100 pesos diarios. También esperaba encontrar educación, pero hay muchas complicaciones para nosotros los inmigrantes porque nos piden documentación y a veces para sacar una permanente se tarda de 7 hasta 8 meses. Entonces durante todo ese lapso los niños no pueden estudiar. También encontré mucha discriminación por ser de otro país, tanto en áreas públicas como en un parque, o si uno va a una tienda o en las áreas laborales también, que se ponen a decir, es una persona inmigrante y ya empiezan a señalar a uno, o en los parques ya se la acercan y le dicen, tú eres de tal país, eso que tu país hacen esto, hacen lo otro, que tu país solo viene a manchar aquí. Y pues son comentarios que a uno los venden porque no todas las personas venimos con el mismo pensamiento o venimos con la misma ideología. ¿Qué propongo? Pues yo propongo que sacando nuestra visa humanitaria con nuestra tarjeta permanente nos pueda permitir poder viajar libremente sin necesidad de que nos estén reteniendo tanto en los retenes, sin que nos estén exigiendo dinero, y que al momento de poder viajar nosotros, porque al momento que uno viaja, cuando uno va viajando le dicen que esa tarjeta nada más puede circular en los Estados Bajos, y a veces en los Estados Bajos no se encuentra buenas solicitudes de empleo. Entonces por eso uno busca las opciones de querer moverse a las fronteras, porque aquí se encuentran masticadoras y todo eso, pero a uno le dicen que no se puede mover hasta la frontera, que nada más en los Estados Bajos. Entonces eso pido que se pueda uno mover libremente. También puedo pedir de que la tarjeta permanente que se les da también a nosotros los inmigrantes se pueda utilizar para abrir una cuenta bancaria, cosa que no podemos hacer nosotros. Si queremos retirar o queremos enviar dinero a nuestros familiares, a nuestro país de origen, no podemos. Tenemos que buscar a una persona que sea de aquí, mexicana, que nos pueda hacer el favor. Y no todas las personas son de buen corazón que te van a decir, sí, yo te voy a hacer el favor, y van a ir, se van a movilizar. Hay muchas personas que van a querer sacarte dinero, se van a querer fuera tanto para retirarlo como para enviarlo. Entonces eso sí me gustaría proponerlo, que se pudiera hacer ese tipo de transacciones con nuestra tarjeta. También puedo proponer de que con el tema de la salud, pues que las personas cuando uno llega, porque no todas las personas llegamos con salud,
venimos con dificultades, sufriendo, aguantando hambre, los niños, que pues al momento de llegar que los establecimientos de salud podamos ser atendidos sin necesidad de contar una CUR, porque no todos los que llegamos con el conocimiento de que necesitamos una CUR para ser atendidos. En mi caso yo llegué a Palenque y pues traía a la niña muy enferma. Me acerqué a un centro de salud a ver qué se podía hacer. Nosotros nos acercamos con nuestras medidas de prevención, con nuestra mascarilla, llevábamos la bebé así con su pañuelo y todo, y entramos y no sabíamos cómo era, si era que teníamos que sacar alguna cita o solamente esperar hacer fila. Nosotros esperamos haciendo fila y cuando logramos entrar nos preguntaron que si teníamos una CUR, cosa que nosotros no sabíamos o contábamos de que tenía que tener. Nosotros le dijimos que no, que en realidad no sabíamos que era una CUR, y ellos nos dijeron que no nos podían atender y que nos empezaron a preguntar de qué país teníamos y todo eso. Prácticamente nos empezaron como a interrogar, por decirlo así. Nosotros le dijimos de que nada más queríamos una atención para la niña y ellos nos dijeron que no nos podían atender por no contar una CUR y que nos pedían de que nos salíamos del establecimiento porque si no iban a llamar a la policía. Entonces nosotros por el miedo, nosotros nada más teníamos una semana de haber llegado a Palenque, no contábamos con documentación ni nada. Me sentí muy mal en ese momento porque la niña estaba muy mal. Pero pues nos tuvimos que salir y pues tuvimos que buscar otros medios de medicarla, automedicarla, porque sí estaba muy mal ella. Entonces, yo lo que pido que las personas puedan ser atendidas sin necesidad de una CUR. Eso es todo, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel. Pues yo les quiero comentar mi caso. ¿Sí? En lo que esperábamos en este país, que hubiera seguridad, trabajo, que los traten bien como todos los ciudadanos mexicanos. Lo que encontramos en número uno, no hay una seguridad para los extranjeros. Los ven mal por no ser mexicanos, los discriminan mucho. Por no tener papeles nos miran mal, pues no nos dan trabajo por no tener una residencia, un papel que lo haga constar que somos de este país mexicano, pues lo ven muy mal, porque nosotros estamos viendo que no somos de su raza, pues yo lo sé muy bien, que sí uno tiene que tener papeles legales como mexicanos, pero ni así los andan, pues igual le quieren sacar dinero, pues me parece que no es lo conveniente que lo vean hacia uno, lo ven de ver como persona, como un ser humano, que somos iguales. A eso me supongo yo que tienen que ser, que los ayuden, que los den algo, pues para que podamos trabajar, andamos con niños, pues necesitamos un trabajo, una seguridad, que sean pues parte de para uno, que los apoyen. Y en el punto número 3, en lo que propongo que haya seguridad para todos los migrantes, que nos miden de nacionalidad, que no lo vean como de otra persona, que lo vean pues parte de la familia. Pues eso necesito yo, que hagan algo por una persona, que no lo vean que seamos de otro país, no importa de qué país seamos. Eso propongo yo en mi persona y pues que nos den un apoyo. Eso es mi parte que les puedo comentar. Y gracias por la atención. Gracias, Jennifer e Isabel, por compartirnos sus perspectivas y también sus propuestas. Para las personas defensoras de derechos humanos es muy claro que quienes tienen que dar directamente su palabra, quienes tienen que alzar su voz son directamente las personas afectadas, y nuestra labor solamente es acompañarlas. En este acompañamiento voy a ceder la palabra a mis colegas Marilena Hernández del Servicio Jesuita a Migrantes y a Melissa Bertis del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria para compartirles algunos de los hallazgos de esta visita. Pues, buenos días a todas y todas. Antes que nada, queremos agradecer profundamente a todas las
migratorias en estos 2 días. Muchas gracias por compartirnos sus fuerzas y su amor por la vida, y también a las personas que brindan su tiempo, sus recursos, sus saberes para poder también acompañarles y brindar pues aquella respuesta que en muchas ocasiones no reciben por parte de los gobiernos y de los estados. Bueno, pues dentro de esta visita de 2 días, donde tuvimos la oportunidad de conocer algunos espacios de acogida, donde tuvimos la oportunidad de entrar a algunos espacios también de atención y detención migratoria, pues tuvimos la posibilidad de tener algunos hallazgos, algunas observaciones que quisiéramos compartir con ustedes. Y bueno, pues en primer lugar vemos con una preocupación pues los impactos que hay de la política migratoria en México y Estados Unidos, al estarse alineando con también la política migratoria de Estados Unidos y su perspectiva. Este proceso de externalización de las fronteras que ha convertido a México en la práctica en un tercer país seguro, ha traído graves consecuencias en materia de derechos humanos. A pesar de ya contar en México con algunas leyes que atienden a altos estándares de derechos humanos, vemos que en la práctica pues estas no se están cumpliendo de manera adecuada. Vemos con gran preocupación que reformas como las que armonizan la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes y la Ley de Migración no están siendo cumplidas en la práctica, y de esta manera pues hay reiteradas violaciones en distintos espacios, y bueno, me gustaría compartir a manera de punteo algunas de ellas, ¿no? Vemos la utilización pues, de las niños y adolescentes en actividades de tráfico sin que estos sean reconocidos como víctimas de trata. Se les sigue se siguen utilizando algunos eufemismos para poder atenderles, tratarles y denominarlos. Vemos espacios físicos en donde niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados permanecen, y que son espacios con un aspecto que son espacios de detención y represión en la práctica, porque en la práctica bueno, hacen falta también mecanismos efectivos para garantizar sus derechos. Hace falta retornos asistidos y medidas de protección y de restitución a sus derechos humanos. Hay algunos, en algunos espacios también se siguen utilizando uniformes como si fuera un espacio carcelario. Como mencionaba, a pesar de la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes y su reglamentación, siguen grandes pendientes en la implementación de esta, principalmente en la construcción de planes de restitución de derechos, la asignación adecuada de un presupuesto a las procuradurías de protección y los centros de asistencia social, la falta de participación también informada de niños y adolescentes en sus propios procesos. Sigue siendo reiteradamente vulnerado el derecho a ser escuchados. Todavía hay una gran falencia en temas de representación jurídica, en la atención a rutas de protección y también en tener procesos de reunificación reunificación familiar, atendiendo al interés superior de niños y adolescentes. Sigue pendiente la construcción del sistema de información que hace parte del sistema de protección de niños y adolescentes. No hay datos oficiales que nos den cuenta de la situación de las niñas y niños en contextos de movilidad, ni tampoco de cuántos de ellos son víctimas de reclutamiento forzado por grupos criminales. Vemos también con mucha preocupación de que, a pesar de tener legalmente garantizado el acceso a tener una tarjeta de visitante por razones humanitarias, estas todavía no son dadas de manera general, sino solamente otorgadas en casos específicos bajo el argumento de la falta de presupuesto y la saturación de las instituciones. También vemos algunas situaciones que generan particulares vulnerabilidades en niños y adolescentes, principalmente pues la falta de traductores en caso
los adultos. Esto impide que puedan ser escuchados de manera adecuada y que su voz sea parte también de los planes de restitución de derechos, lo cual legalmente está instituido, pero en la práctica todavía no lo logramos. También vemos con preocupación los mecanismos que se han tenido por parte de las procuradurías en la construcción de los planes de restitución, ya que para determinar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, parte de la investigación ha sido delegada hacia los consulados, ya que ellos son quienes hacen la investigación sobre el contexto familiar y proveen de la información y las valoraciones a las procuradurías sin que las metodologías de análisis de información sean transparentes. Por último, también vemos con gran preocupación también la garantía de otros derechos, sobre todo derechos económicos, sociales y culturales para niñas, niños y adolescentes, particularmente el derecho a la educación, que como sabemos es un derecho llave que nos permite tener un desarrollo integral a largo plazo, y este derecho pues no está siendo garantizado en la mayoría de los espacios, ni en los centros de asistencia social, ni en otros espacios de acogida. Sabemos del esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno estatal a través de la construcción y emisión del protocolo para el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes migrantes en el estado de Chihuahua, y bueno, pues estaremos pendientes de cómo va a ser la implementación de estos protocolos para garantizar este derecho. Otro de los ejes de observación que tuvimos pues, fue relacionado con la seguridad y la migración. Y bueno, ahí vemos con preocupación la incursión de la Guardia Nacional en tareas de contención y detención migratoria. Esta situación profundiza la perspectiva de la política migratoria como un asunto de seguridad nacional en contraposición a lo que consideramos que debería de ser visto como un asunto de seguridad humana. Estas incursiones han mantenido situaciones que venimos denunciando desde hace ya, yo diría, décadas, ¿no? Que tienen que ver con la violación a la integridad personal y al debido proceso por parte de las autoridades migratorias. En este contexto, la información y la falta de información, diría yo, agrava las vulnerabilidades de las personas y genera un mayor estado de indefensión, ya que sin tener claridad sobre los procesos que se tienen y también sobre las autoridades migratorias responsables de estas políticas, pues se enfrentan a estas autoridades sin poder tener acceso al derecho a solicitar protección internacional, sin tener información sobre otras formas de regularizar su situación migratoria o de migrar de una manera segura. Y bueno, pues esta falta de certeza de información genera una falta de certeza jurídica que debiera pues también a la violación constante del debido proceso y el acceso a la justicia. Dimos cuenta también de los tratos de xenofobia y criminalización que se mantienen todavía hacia las compañeras y los compañeros en contextos de movilidad por parte de las autoridades migratorias y de retornos casi fast track hacia los países de origen sin valorar las condiciones y sin tampoco dar certeza de la información adecuada para poder solicitar protección internacional. Vemos también con preocupación que todavía no hay claridad sobre cuál es la garantía para no tener dentro de estaciones migratorias a niñas, niños y adolescentes como es mandato legal de la no detención de niñas, niños y adolescentes. Todavía vemos que en la práctica hay grandes retos para garantizar que no sean detenidos. Y bueno, pues otro de las cosas que nos preocupan también son algunas de las condiciones que hay en las estancias provisionales. No tenemos tampoco la certeza de que se estén cumpliendo pues los estándares para tener un alojamiento digno, que también es un derecho que debería de garantizar el Estado, ni tampoco de que se esté cumpliendo el tiempo máximo de estar dentro de la estancia migratoria, ¿no? Que vemos que se están excediendo esos tiempos y bueno, pues tampoco hay condiciones que haya de transparencia para la revisión también de las normas de funcionamiento de dichas estancias. Algo que pudimos observar durante estos 2 días de visita es que la respuesta humanitaria hacia las personas migrantes ha sido en gran medida
por iniciativas ciudadanas. Por parte de los espacios de acogida que existen en la ciudad, de los más de 25 espacios que existen, solo 4 son administrados por los gobiernos, los demás son iniciativas tanto de iglesias como de ciudadanas y ciudadanos organizados que en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales brindan alimentación, vestido y alojamiento a personas migrantes. Sin embargo, pues esto se hace sin una institucionalidad adecuada, sin recursos suficientes y en algunas ocasiones también sin la profesionalización de quienes operan en estos espacios. Y bueno, pues de algunos de los retos que vemos en materia de garantía de derechos humanos en estos espacios, pues está el derecho, las condiciones para garantizar el derecho a la salud mental en específico, especialmente aquella salud que requiere de mayor especialización y que requiere de atención psiquiátrica. Los retos también en la construcción de modelos de atención de estos espacios que definan pues, sus alcances, sus límites y también cuál es el papel y el rol que tienen dentro de la política migratoria. Y en este sentido también vemos que hay grandes retos para que transiten estos espacios de ser una respuesta humanitaria ante una crisis y una emergencia que inició hace 4 años, a que se puedan transitar hacia ser espacios de integración para las personas migrantes, sobre todo aquellos espacios que tienen un mandato y que tienen recursos públicos. Vemos que no cuentan tampoco con modelos claros o por lo menos también que sean públicos y que nos permitan ver y valorar de qué manera están contribuyendo para la integración y el acceso a derechos de personas en situación de migración. Un problema también que observamos constante es la falta de reconocimiento del desplazamiento interno y las medidas adecuadas y efectivas para atender a personas mexicanas que se encuentran en este tipo de migración forzada y que actualmente aparecen como en un limbo jurídico, no son ni solicitantes de protección internacional, aunque en el fondo son solicitantes de protección internacional porque buscan la protección en los Estados Unidos, pero tampoco pueden acceder a otras medidas de reparación y de atención en su propio país. Y bueno, esto aunado pues a lo que ya comentaron mis compañeras Isabel y Jennifer, sobre las trabas administrativas y burocráticas para el acceso a derechos y sobre todo a derechos tan importantes como el acceso al trabajo y la salud. Es todo por lo que seguramente se me están escapando algunas cosas, pero deberíamos ir complementando. Bueno, muchísimas gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por recibirnos en sus instalaciones. Y a mí un poco me toca cerrar esta reflexión, este espacio, esta conferencia, hablando del seguimiento que vamos a tener con personas legisladoras que ya han expresado su interés de poder conversar con nosotros después de esta visita y dar seguimiento a algunas de las peticiones que, dicho sea de paso, tristemente no son peticiones nuevas, son peticiones que hemos estado reivindicando tanto a nivel en la Ciudad de México, en Tapachula y ahora en Ciudad Juárez, y que realmente habla de que el Congreso de la Unión tiene una responsabilidad de garantizar medidas de no repetición respecto a las violaciones a derechos humanos que ahora sobre todo Jennifer e Isabel nos han compartido, lo que hemos escuchado estos 2 días y que también ya nos compartió Elena. Entonces, sí hacer un llamado, que sirve el espacio como un llamado a que desde las organizaciones de sociedad civil existe esta disposición de seguir colaborando, de seguir trabajando de la mano con el Congreso y que esperamos que algunas de las disposiciones que están en nuestro marco normativo sean modificadas y también que puedan ser derogadas, ya que esto hace en la práctica que en México se cometan violaciones a derechos humanos de manera sistemática y sistémica en contra de las personas migrantes y sujetos de protección internacional. Entonces, la verdad es que son bastantes puntos, pero yo me quiero enfocar
en 6 principalmente, y después voy a hacer un punteo de algunos de los temas que nos parecen de inmediata resolución y de urgente resolución. El primero tiene que ver con que es importante que el trabajo legislativo, tanto a nivel federal como a nivel local, pueda incluir la perspectiva migratoria, ¿no? Es decir, estamos hablando de que no solamente las leyes o los marcos normativos relativos a la migración tengan que ser modificados. Es importante también hacer una revisión de los marcos en materia de educación, de salud, de identidad, de trabajo, de justicia, para que justamente incluyan la perspectiva migratoria y que no se, porque no es una responsabilidad solo del Instituto Nacional de Migración y de Comar, sino hay una corresponsabilidad de distintas instituciones de gobierno. Y aquí cabe mencionar también que tanto a nivel federal como a nivel estatal se tiene una corresponsabilidad en la materia. El segundo es eliminar los obstáculos que permiten que las personas migrantes y sujetas de protección internacional puedan acceder a derechos sin importar su nacionalidad y situación migratoria, ¿no? Estamos viendo, nos han platicado justo que existe un marco, pero que existen obstáculos, a pesar de que existe un marco normativo que determina, por ejemplo, que cualquier niña, niño o adolescente tiene acceso a la educación, y en la práctica esto no ocurre. Sabemos que a nivel de políticas públicas, de protocolos, pues existen estos obstáculos, por eso pues es importante hacer una revisión de los mismos. El tercer punto es que se deben de armonizar los distintos marcos normativos. Ha habido distintas reformas, ya lo comentaba Elena. La última fue en materia de niños y adolescentes en contextos de movilidad, y pues es importante que se armonicen los marcos normativos locales con los federales y sobre todo pues establezcan los más altos estándares de protección como lo establecen los convenios internacionales que México ha firmado y ratificado. El siguiente punto es que el papel, la labor de las personas congresistas no concluye con la aprobación de ciertas modificaciones a marcos normativos. Debe de haber un compromiso para la observancia de esa implementación, y justamente las organizaciones de sociedad civil somos quienes tenemos esos insumos de cómo se está aplicando o no un marco normativo y las posibles reformas que se requieren para, bien sea llamar la atención de las autoridades encargadas de la implementación o para modificar si es que es necesario. Y finalmente, pues sí es importante hablar de que se debe de transitar de una política de seguridad nacional, que como bien ya lo decía Elena, y como lo hemos escuchado con testimonios de extorsión, de hostigamiento, inclusive de violencia por parte de autoridades en México, pues que se pueda transitar de una política de seguridad nacional a una política de seguridad humana. Y el término de seguridad humana es algo muy importante, porque justo acuerda la importancia de generar una política de inclusión, una política de Estado, de respeto y respeto a derechos humanos. Y ya para concluir, voy a comentar algunos de los temas que es importante avanzar en ciertas reformas. Tiene que ver con cuestiones o actos de discriminación y xenofobia. Es importante fortalecer los marcos normativos o el marco normativo a nivel local en la materia. Garantizar también los derechos de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Varias de las personas que están en contextos de migración lastimosamente sufren actos de violencia, actos no solamente de robo y extorsión, sino inclusive, por ejemplo, las mujeres, violencia sexual. Pues es importante que se les dé un tratamiento como debe de ser, y no que sean perseguidas, que sean privadas de libertad y después regresadas a sus países de origen. Urge la armonización de la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua, bajo los más altos estándares, también por el tema
del derecho, las bases de datos de información, pero también con elementos que ayuden al fortalecimiento a los centros de atención social para la regulación y el monitoreo permanente que se pueda tener. Es importante también encaminar la necesidad que el Congreso de la Unión pueda revisar, pueda derogar distintas funciones que tienen corporaciones policíacas y del Ejército, de la Marina, ya que se ha documentado y lo hemos observado en estos días la participación de la Guardia Nacional en acciones de control y verificación migratoria, en acciones de vigilancia y en situaciones migratorias, cuando no tienen la capacitación, la sensibilización y sobre todo, por ejemplo, con policías estatales y municipales que ni siquiera tienen ninguna facultad. Otro tema en el que hay que legislar, y aquí es puntualmente sobre el tema de garantía de derechos humanos laborales, es importante hacer una revisión, por ejemplo, de la Ley Federal del Trabajo, en donde, por ejemplo, se elimine el porcentaje que se tiene por parte de las empresas para la contratación de personas. Pero además de eso, es importante que se fortalezcan los mecanismos desde los marcos normativos para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fortalezca las acciones de monitoreo sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras, de todas las personas trabajadoras, incluyendo a las personas que están en contextos de migración. Es importante también en los marcos normativos, tanto federales como locales, realizar las modificaciones adecuadas para que las organizaciones de sociedad civil, particularmente los albergues, puedan constituirse legalmente y en su caso ser donatarias para que puedan implementar los estándares de atención, de actuación y profesionalización, y que también puedan acceder a recursos necesarios para su actuación. Es importante que las disposiciones de la Ley de Migración relativos a los controles migratorios se enfoquen a los puntos de internacional, tanto marítimo, aéreo y terrestre, con la finalidad de identificar perfiles migratorios. Es decir, en lugar de que se realicen la persecución de las personas migrantes por no tener un documento migratorio, se tendría que caminar a identificar si esas personas requieren algún tipo de protección especial o de protección internacional. Y finalmente, porque es una gran lista, pero como para enfocarnos, pues todo el tema de la inclusión de modelos interculturales de educación en los marcos normativos relativos a la educación, y eliminar una vez más también los requisitos que puedan tener, por ejemplo, de la solicitud del CUR o del RFC para el acceso a derechos tan fundamentales para todas las personas como es el derecho a la salud, incluyendo la salud mental. Entonces, sin más, bueno, pues sabemos de la voluntad de algunas personas congresistas que han estado atentas a estas visitas, a estos resultados de estas visitas, que están dispuestas a escucharnos, que seguramente vamos a tocar la puerta una vez más para entregarles estos resultados, pero sobre todo para que escuchen a personas como Isabel y como Jennifer, que están viviendo al día las condiciones de violencia y de violaciones a derechos humanos. Entonces, eso sería todo, y pues agradecer principalmente a Jennifer, a Isabel y también a hombres y mujeres que participaron en los espacios en los que estamos por su valentía, y decirles que, bueno, que el compromiso de las organizaciones del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y de quienes estamos convocando esta visita, pues es de llevar esta palabra, de llevar estas reflexiones, pero sobre todo de aperturar espacios para que ustedes mismas sean quienes coloquen los temas de preocupación que deben de tener atendidas las personas necesitadas. Gracias. No sé si
hubiera alguna pregunta. Para Marlene, nada más para esta cultura, las observaciones que le hice son de las visitas de Tapachula de Ciudad Juárez o son únicamente de Ciudad Juárez. Solo de Ciudad Juárez. Solo. Invitan tanto a las autoridades locales como federales para pues, hacer todos estos cambios, involucrarse más en lo que son las políticas migratorias. Pero creen que alguno tiene un peso, una responsabilidad más grande, por ejemplo, considerando el estado de Chihuahua, que es un estado fronterizo. Nos parece más bien que es una responsabilidad compartida. Obviamente siempre se ubica a la Federación como el principal responsable porque en sus manos está el trabajo del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que creo que mi compañera Melissa ya les compartía, pero finalmente México, como ya lo decíamos, lo que establece nuestra Constitución y por los tratados que ha firmado y ratificado, tiene responsabilidad para cualquier persona en territorio mexicano. Eso incluye obviamente a las personas en contextos de movilidad. Y si el estado de Chihuahua, como cualquier otro estado fronterizo, entendemos que tiene, digamos, mayores retos en términos presupuestales de adecuar sus marcos normativos a nivel local, y nos parece que Chihuahua tiene que ir avanzando en ese sentido en adecuar sus marcos normativos para garantizar el acceso a derechos. Como organizaciones, ¿cómo van a seguir o cómo van a estar trabajando para que estas observaciones que hicieron se puedan llevar y se conviertan en acciones? ¿Cómo va a ser este seguimiento que le van a dar a todo lo que detectaron? Sí, pues justo hemos decidido que vamos a solicitar particularmente a las comisiones de migración, de niñez, de derechos humanos, para poder presentar los hallazgos, los resultados, para poder presentar las propuestas que se tienen a nivel de modificación de marcos normativos, pero sobre todo para que puedan escuchar a las personas su voz, porque no solamente es que tengan el derecho de hablar, ¿no?, sino que tienen el derecho de participar de la vida social en la que están viviendo, en el contexto en el que están viviendo. Entonces, no solamente es como porque las personas migrantes tengan que hablar, sino porque están en un marco de derechos humanos universales. Entonces, ese va a ser el seguimiento, tanto a nivel federal como a nivel local. Vamos a seguir realizando este tipo de visitas porque también es una manera de fortalecer nuestro trabajo como personas defensoras de derechos humanos para seguir posicionando nuestras preocupaciones, que son las preocupaciones que viven día a día las personas, y también porque es importante que se haga una transformación de la política migratoria y de asilo en México, en donde el Congreso de la Unión, tanto a nivel federal como estatal, pues evidentemente tienen una responsabilidad. Y también, por supuesto, que esta información se le va a hacer llegar a las autoridades que participaron amablemente en las reuniones, en las discusiones, porque nos parece que hay información muy importante que es fundamental que conozcan, pero sobre todo que se pueda ver de qué manera, coadyuvando con sociedad civil y con agencias de Naciones Unidas, se pueda lograr su implementación. Y ahí, Melissa, si me lo permites, solamente añadiría, y también de cara a la pregunta anterior, que precisamente el Consejo Estatal de Población ha comenzado el trabajo de consulta para la elaboración del Programa Especial de Migración en el Estado de Chihuahua, y entonces obviamente que también la identificación de las necesidades de adecuación de marcos normativos tiene que quedar reflejado en el próximo periodo. Para Jennifer y Isabel, ¿nos pueden decir de qué países vienen? Y también como en sus testimonios hablaron sobre pues, el acceso a tener oportunidades de trabajo, acceso a
a la salud, ¿nos pueden contar también cómo ustedes y las personas en movilidad pueden sumar a nuestras comunidades? Algo que hemos platicado, sobre todo las organizaciones que tienen un acompañamiento con las personas en contextos de movilidad, es que justo es importante que se aproveche, por así decirlo, que se reconozca el aporte cultural, el aporte económico que realizan, ¿no? Porque trabajan acá, consumen, ¿no? Entonces es importante que realmente la participación de las personas migrantes se visibilice, se reconozca y por ende se generen ciertas acciones de gobierno que garanticen el acceso a derechos de manera irrestricta, ¿no? Es importante también hablar de que hablamos de una política de inclusión, ¿no? Que no solamente se trata, bueno, pues llegan a una comunidad, a un lugar y viven, trabajan, ¿no? Etcétera, sino que también exista un trabajo con la comunidad, ¿no? Es un trabajo de ida y vuelta, el tema de la inclusión, en donde no solamente es, por poner un ejemplo, enseñarles costumbres, modismo, sino también es importante que se pueda generar tejido social en la comunidad para eliminar actos de discriminación, actos de xenofobia, ¿no? Argumentos o narrativas que lo único que abonan es la exclusión o que las personas migrantes continúen en un espacio en el que realmente no se logre una inclusión total, ¿no? Entonces, no solamente es como el aporte, sino el compromiso que también las comunidades, las colonias, las personas, pues tienen también para las comunidades que llegan a esos lugares, a esas colonias. Sí, yo quisiera ahí sumar que también es qué condiciones estamos brindando para justamente establecer este tejido social, ¿no? Si de pronto no hay condiciones para acceder al trabajo porque hay estas trabas burocráticas, o si no se puede salir de un espacio de acogida porque hay situaciones. No sé si se escuchó. Creo que es importante hablar también de qué condiciones estamos brindando para que exista esta integración, ¿no? Entre las personas que no nacieron, que además creo que esto es algo muy común en Juárez, la mayoría no nacimos aquí, ¿no? Y somos parte de la comunidad juarense. Y pues qué condiciones estamos brindando para que eso pueda ser posible, ¿no? Poder bajar esta barra burocrática, este muro burocrático para acceder al trabajo, para acceder también a otros servicios, para ocupar un espacio público, para poder acceder a formas de participación social y cultural. Creo que brindar esas condiciones de seguridad son previas antes de decir, bueno, ¿cómo qué vamos a abordar? Creo que hay que tener estas condiciones para poder socializar y convivir, y creo que eso es la base de cualquier proceso de tejido social y de